Buen día, estimados, reciban un cordial saludo y bienvenida al curso especializado Formación de Auditor Interno Trinorma, que comprende la norma internacional ISO 9001 en la versión 2015, norma internacional ISO 14001 en la versión 2015 y la norma internacional ISO 45001 en la versión 2018. El presente curso se encuentra estructurado en la norma internacional ISO 19011, versión 2018, que comprende las directrices para la auditoría de los sistemas de gestión. Continuamos con la siguiente sesión. Quien les habla es la ingeniera Mireya Ucapiña, y con mucho gusto vamos a compartir conocimiento para que luego lo pongamos en práctica en cada una de las organizaciones donde nos desarrollamos. Como se había explicado en los videos anteriores, tenemos una estructura del curso. Nos encontramos en la segunda sesión, en la primera parte de auditoría de sistemas integrados de gestión. Bien, como hemos mencionado al inicio, estamos basados en la norma internacional ISO 19011, que se encuentra actualmente en la tercera edición. Recordar que es una guía, es una norma en donde vamos a poder evidenciar las directrices para la auditoría de los sistemas de gestión. Aplica a cualquier sistema de gestión, ya sea para gestión de calidad, medio ambiente, seguridad, salud en el trabajo. A continuación vamos a presentar la estructura de la norma. La norma tiene 7 capítulos. Empezamos con una introducción. El primer capítulo tiene pues el alcance. En el segundo capítulo vamos a encontrar las referencias normativas. En el capítulo 3 los términos y definiciones. En el capítulo 4 vamos a encontrar los principios de auditoría. En el capítulo 5 la manera de administrar pues un programa de auditoría. En el capítulo 6 la realización de una auditoría. En el capítulo 7, pues la competencia y evaluación de los auditores. Bien, esa es la estructura de la norma que vamos a ver a continuación. Este documento, la norma ISO 19011, ha sido elaborado por el Comité de Proyectos ISO-PC 302, Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión. Y esta tercera edición anula y sustituye a la segunda edición ISO 19011 del año 2011, que ha sido revisada técnicamente. Y los cambios principales en comparación con la segunda edición son los siguientes. Existe pues una adición del enfoque basado en riesgos a los principios de la auditoría, una ampliación de la orientación sobre la gestión de un programa de auditoría, incluyendo el riesgo del programa de auditoría. También una ampliación de la orientación sobre la realización de una auditoría, particularmente la sección sobre planificación de la auditoría. Asimismo, también una ampliación de los requisitos de competencia genérica para los auditores. Y un ajuste de la terminología para reflejar el proceso y no el objeto, ¿sí? Donde le va a dar más énfasis al proceso. Asimismo, vamos a evidenciar la eliminación del anexo que contenía los requisitos de competencia para poder auditar disciplinas específicas del sistema de gestión. Esto debido al gran número de normas individuales del sistema de gestión, no sería práctico incluir requisitos de competencia pues para todas las disciplinas. También la ampliación del anexo A para proporcionar orientación sobre la auditoría
de nuevos conceptos como el contexto de organización, el liderazgo y el compromiso, las auditorías virtuales, el cumplimiento y la cadena de suministro. Aquí es importante recalcar que como sugerencia tenemos que revisar el anexo A, porque es un anexo en donde nos va a clarificar ciertos conceptos, nos van a ayudar, nos van a brindar ejemplos para poder realizar una auditoría de la mejor manera, ¿no? Es muy importante revisar ese anexo de ISO 19011. Es necesario considerar un enfoque más amplio para la auditoría de los sistemas de gestión, así como proporcionar una orientación más genérica. Los resultados de las auditorías pueden proporcionar entradas para el aspecto de análisis de la planificación de negocio y pueden contribuir a la identificación de necesidades y actividades de mejora, ¿no? Entonces, estos resultados pueden proporcionar esas entradas para analizar la planificación del negocio y también para poder identificar cuáles son esas necesidades y actividades de mejora que necesita la organización. Una auditoría puede realizarse con relación a una serie de criterios de auditoría de manera separada o combinada, incluyendo, pero sin limitarse a los requisitos definidos en una o más normas del sistema de gestión, las políticas y los requisitos especificados por las partes interesadas pertinentes. Entonces, podemos tener como criterio de auditoría los requisitos definidos, ya sea requisito por la misma norma internacional, ya sea requisito de clientes, sea requisitos voluntarios a los cuales se ha suscrito la organización, pueden ser requisitos legales, a todos los requisitos definidos y las políticas y los requisitos pues especificados por partes interesadas pertinentes, ¿no? Las políticas también, pues la política de calidad, política medio ambiente, política de seguridad y salud en el trabajo, porque en dicha política nosotros vamos a encontrar los compromisos a los cuales la empresa se ha suscrito voluntariamente. Recuerden que en un video anterior hemos visto en el capítulo 5.2 política, cuáles son esos compromisos que la norma nos exige. Por ejemplo, ISO 9001 nos exigía dos compromisos, ISO 14001 3, ISO 45001 nos exigía pues 4 compromisos. Entonces, esos compromisos también son criterios de auditoría, ¿no? Y también los requisitos especificados por partes interesadas pertinentes, como son clientes, proveedores, los mismos trabajadores de la organización, la comunidad, en caso se hayan suscrito voluntariamente acuerdos con la comunidad, Estado, gobierno, entre otros. Los requisitos legales y reglamentarios también. Uno o más procesos del sistema de gestión definidos por la organización o por otras partes y los planes del sistema de gestión relacionados con la provisión de salidas específicas de un sistema de gestión, por ejemplo, plan de calidad, plan de proyecto, ¿no? Estos planes de los sistemas de gestión, o como puede ser un plan de emergencia, entre otros, o un plan de contingencia. Esos también son criterios de auditoría. El tema de requisito legal también, requisitos legales que aplican a la organización. Porque si nosotros colocamos en una pirámide los requisitos principales o los primeros requisitos que se deben de cumplir, así no tenga un sistema de gestión, son esos requisitos legales. Luego tenemos que cumplir los requisitos pues de los clientes, requisitos de las partes interesadas y de la organización también. Luego los requisitos de las normas internacionales, ¿no? De los sistemas de gestión. Así va la jerarquía de requisitos. ISO 19011 proporciona orientación para todos los tamaños y tipos de organizaciones y auditorías de distintos alcances y escalas, incluyendo
aquellas realizadas por equipos de auditorías grandes, típicamente de organizaciones grandes, y aquellas por auditores individuales, ya sea en organizaciones pues grandes o pequeñas. Esta orientación debería adaptarse según sea apropiado el alcance, la complejidad y la escala del programa de auditorías. Entonces, aquí lo que la norma nos indica es de que es una guía de orientación para todo tipo de organizaciones y para todo tipo de auditorías, pues de distintos alcances y de distintas escalas, ya sea las realizadas por equipos de auditorías o ya sea realizada por un solo auditor. Y esta guía, esta orientación debería de adaptarse según sea apropiado el alcance, la complejidad y la escala del programa de auditorías. Entonces, en ISO 19011 vamos a encontrar los debería, que los debería son recomendaciones. Por tratarse de una guía, de una directriz, no vamos a encontrar requisitos como debe, sino vamos a encontrar sugerencias como debería. ISO 19011 se concentra en las auditorías internas, en las auditorías de primera parte y las auditorías realizadas por las organizaciones a sus proveedores externos y a otras partes interesadas externas, ¿no? Que son las auditorías de segunda parte. Este documento también puede ser útil para las auditorías externas realizadas con fines distintos a una certificación de sistemas de gestión de tercera parte. En la norma 17021 proporciona requisitos para la auditoría de sistemas de gestión para la certificación de tercera parte. Este documento pues, puede proporcionar orientación adicional de utilidad. Y aquí podemos observar que en la primera tabla los tipos de auditoría, como estábamos mencionando, la auditoría de primera parte es la auditoría interna, ¿no? La auditoría que se realiza de la organización para la organización, de la que se realiza de forma interna. La auditoría de segunda parte es pues una auditoría que se realiza de forma externa de un proveedor, una auditoría externa pues por una parte interesada. Por ejemplo, el mismo cliente, un cliente puede venir a hacer auditoría a la organización. Y la auditoría de tercera parte son las auditorías de certificación y o acreditación. Las auditorías legales, reglamentarias o similares también son auditorías de tercera parte. Esas auditorías que las realiza pues el mismo Estado, el mismo gobierno a través pues de sus entidades, de sus entes fiscalizadores. Para simplificar la legibilidad del documento, se prefiere la forma singular de sistema de gestión, pero el lector, en este caso nosotros, podemos adaptar la implementación de la orientación a la propia situación. Eso también aplica pues al uso de persona y personas, auditor y auditores. Entonces, vamos a poder identificar en forma singular el sistema de gestión, sin embargo, puede aplicar para un sistema integrado como lo estamos aplicando en este caso, ¿no? Que abarca 3 normas que son ISO 9001, 14001 y 45001. Y se pretende que este documento que ISO 19011 se aplique a un amplio rango de usuarios potenciales, incluyendo auditores, incluyendo también organizaciones que implementan sistemas de gestión y organizaciones que necesitan realizar auditorías de sistema de gestión por razones contractuales o reglamentarias. Sin embargo, los usuarios de este documento pueden aplicar esta orientación al desarrollar sus propios requisitos relacionados con auditorías. Entonces,
ISO 19011 aplica pues a auditores, a organizaciones que van a implementar sistemas de gestión y también a organizaciones que necesitan desarrollar auditorías de sistema de gestión. La orientación en este documento también puede usarse con el propósito de la autodeclaración y puede ser útil para organizaciones involucradas en la formación de auditores o certificación de personas. La orientación en este documento pretende ser flexible, o sea, adaptarse a las situaciones que se presenten. Como se indica en varios puntos del texto, el uso de esta orientación puede diferir dependiendo del tamaño y del nivel de madurez del sistema de gestión de una organización. En este caso, dependiendo de la madurez del sistema integrado de gestión, que comprende las 3 normas que venimos estudiando. También deberían considerarse la naturaleza y la complejidad de la organización que se va a auditar, así como los objetivos y el alcance de las auditorías que se van a realizar. Entonces, es importante tener en cuenta que el documento es flexible, que se va a adaptar a las circunstancias, a las situaciones, al contexto de cada organización. Sin embargo, también difiere porque va a depender del tamaño y del nivel de madurez que presenten los sistemas de gestión de la organización. ISO 19011 adopta el enfoque de auditoría combinada cuando se auditan juntos 2 o más sistemas de gestión de distintas disciplinas. Cuando estos sistemas están integrados en un único sistema de gestión, los principios y procesos de auditoría son los mismos que para una auditoría combinada, a veces llamada auditoría integrada, ¿no? Como es el caso en el que estamos desarrollando. Este documento proporciona orientación sobre la gestión de un programa de auditoría, sobre la planificación y la realización de auditorías de sistemas de gestión, así como sobre la competencia y la evaluación de un auditor y un equipo auditor. Asimismo, ISO 19011 nos proporciona orientación sobre la auditoría de los sistemas de gestión, incluyendo los principios de la auditoría, la gestión de un programa de auditoría y la realización de auditorías de sistemas de gestión, así como orientación sobre la evaluación de la competencia de las personas que participan en el proceso de auditoría. Estas actividades incluyen pues a las personas responsables de la gestión del programa de auditoría, los auditores y los equipos pues de auditores. Es aplicable a todas las organizaciones que necesitan planificar y realizar auditorías internas o externas del sistema de gestión o gestionar un programa de auditorías. La aplicación de este documento a otros tipos de auditoría es posible, siempre que se preste especial atención a la competencia específica necesaria. Bien, luego continuamos con los términos y definiciones. Empezamos con el primer término de auditoría. La auditoría, según la definición de ISO 9000, nos indica que es un proceso sistemático, independiente, documentado, para poder obtener evidencia objetiva y evaluarla de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría.
Es un proceso sistemático, es un proceso independiente en donde el auditor no podría auditar su propio proceso porque existiría algún tipo de sesgo. Tiene que ser documentado para poder evidenciar los hallazgos. Se obtiene todo pues en base a las evidencias, en base a evidencias como pueden ser la entrevista, los documentos que se han revisado y evaluarlas de manera objetiva para poder evidenciar si se cumplen los criterios de auditoría. Los criterios de auditoría son la misma norma en donde tenemos pues los requisitos, los debes, los mismos procedimientos de la organización y los requisitos pues legales y reglamentarios. En caso también se tengan requisitos de cliente o requisitos con otras partes interesadas pertinentes. Entonces, tener bien claro que la auditoría es un proceso sistemático, es un proceso independiente, es un proceso documentado para poder obtener evidencia objetiva y evaluarlo de manera objetiva también con el fin de determinar cuál es el grado en que se cumplen los criterios de auditoría. Explicando, la auditoría interna pues también es un proceso sistemático, no es aleatorio, es un proceso planificado, está programado. Es un proceso independiente, porque son auditores independientes del área auditada. Es un proceso documentado, porque vamos a revisar procedimientos, registros, está documentada ese proceso de auditoría. El proceso de auditoría también tiene pues un procedimiento, registros, y también se basa en una norma internacional. Es evidenciado pues a través de la observación, a través de la revisión de documentos y a través de revistas. Y es objetivo. ¿Por qué es objetivo? Porque se compara contra criterios de auditoría. No se realiza de una forma subjetiva, sino se va a comparar con criterios de auditoría, que ya mencionamos que los criterios de auditoría pues es la misma norma internacional. El criterio de auditoría puede ser ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, pueden ser los mismos procedimientos de la organización, los mismos requisitos del cliente, los requisitos de las comunidades, de las partes interesadas, los requisitos legales y reglamentarios. Es por ello que es subjetivo, no es subjetivo. Siempre se va a estar comparando contra criterios de auditoría, contra documentos pues formales. Y la misma definición de auditoría tiene dos notas, ¿no? Dos notas aclaratorias. Las auditorías internas, denominadas en algunos casos auditorías de primera parte, se realizan por o en nombre de la propia organización. ¿Qué quiere decir? Que dichas auditorías internas se pueden realizar también con el mismo personal de la empresa. ¿No? Se realiza pues por el mismo personal de la empresa, se realiza por la organización o se realiza en nombre de la propia organización cuando tenemos pues, cuando requerimos los servicios de auditores externos para que vengan a realizar la auditoría interna del sistema de gestión. Y en la segunda nota tenemos que las auditorías externas incluyen lo que se denomina generalmente auditorías de segunda y tercera parte. Las auditorías de segunda parte se llevan a cabo por partes que tienen un interés en la organización, tales como clientes o por otras personas en su nombre. Y las auditorías de tercera parte se llevan a cabo por organizaciones auditoras independientes, tales como las que otorgan pues la certificación, el registro de conformidad o agencias gubernamentales, ¿no? O entes fiscalizadores. Un siguiente término que encontramos en la norma es auditoría combinada. Es aquella auditoría llevada a cabo conjuntamente a un único auditado en dos o más sistemas de gestión.
Se conoce como sistema de gestión integrado cuando dos o más sistemas de gestión específico de una disciplina se integra en un único sistema de gestión. Y la auditoría conjunta es la auditoría llevada a cabo a un único auditado por dos o más organizaciones auditoras. Por ejemplo, puede llevarse a cabo una auditoría conjunta por parte del ente certificador y por parte de un cliente también. A veces sería una auditoría conjunta. Tenemos un único auditado que tiene pues dos o más organizaciones auditoras, tanto el ente certificador como el cliente. Programa de auditoría. Son los acuerdos para un conjunto de una o más auditorías planificadas en un periodo de tiempo determinado y que son dirigidas hacia un propósito específico. Como ejemplo, podemos observar un programa de auditorías en el cual observamos el objetivo, el procedimiento, el año en que ha sido elaborado, los procesos, el objetivo, el alcance, la fecha inicial, fecha final, el criterio, los recursos y el equipo auditor que está auditando en cada proceso. Y el plan de auditoría. El plan de auditoría es una descripción de las actividades y de los detalles acordados en una auditoría. El plan de auditoría es ese documento en donde observamos pues el detalle. ¿Qué cosa es lo que vamos a auditar? Por ejemplo, el primer día de 8 de la mañana a 10 de la mañana auditamos el proceso de dirección. De 10 de la mañana al mediodía auditamos producción. Y así. Entonces, ese detalle, esa descripción de actividades de la auditoría exclusivo para dichos días, se llama plan de auditoría. El plan de auditoría tiene el detalle. En cambio, en el programa pues podemos evidenciar una o más auditorías planificadas y dirigidas pues, hacia un propósito específico. Está como que de una forma macro, una forma global. En cambio, el plan tiene el detalle de cada auditoría. Y aquí vamos a hacer una diferencia entre programa de auditoría y plan de auditoría. ¿Qué es un programa de auditoría? ¿No? Es un conjunto de una o más auditorías planificadas por un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito en específico. Y como mencionamos, el plan de auditoría es la descripción de las actividades y de los detalles, ¿no? Esos detalles acordados que se van a revisar en la auditoría. ¿Qué función tiene? Con respecto al programa de auditoría, es ser la agenda de todas las auditorías que se llevarán a cabo en un periodo determinado. Con respecto al plan de auditoría, es ser la guía de lo que se va a examinar en una auditoría puntual. ¿Quién lo hace? ¿Quién realiza el programa de auditoría? El responsable del sistema de gestión. ¿Y quién realiza el plan de auditoría? Lo realiza el auditor. ¿Y cuándo se hace? El programa de auditoría generalmente se realiza de forma anual. Y el plan de auditoría se realiza días antes de realizar la auditoría. ¿Y quién debe de conocerlo? El programa de auditoría y el plan, los que van a ser auditados, ¿no? En ambos casos los deben de conocer todos los involucrados, los que van a ser auditados. ¿Y cuándo se debe conocer? Con respecto al programa de auditoría, en el momento en que se quedan planificadas las distintas auditorías que se realizarán durante el año. ¿Y cuándo se debe de conocer el plan de auditoría? Días antes de ser auditados. Ahora, el alcance de auditoría. El alcance de la auditoría es la extensión y los límites de dicha auditoría. El alcance de auditoría incluye generalmente una descripción de las ubicaciones físicas y virtuales
las funciones, las unidades de la organización, las actividades y los procesos, así como el periodo de tiempo cubierto. Ese es el alcance, la extensión y los límites de esa auditoría, en donde generalmente podemos considerar una descripción de las ubicaciones físicas o en caso de ubicaciones virtuales, cuáles son las funciones, las unidades de la organización, en caso tengan varias unidades, actividades, procesos y también el periodo de tiempo cubierto. Ese es el alcance de la auditoría. Una ubicación virtual es un lugar donde la organización desempeña trabajo o presta un servicio, usando un entorno en línea que permite a las personas ejecutar procesos con independencia de su ubicación física, como puede ser plataformas, servidores, ¿no? Uno trabaja, puede trabajar en el servidor eh, y, y es independiente de la ubicación física. No necesariamente tengo que estar en la organización, en la empresa, para poder trabajar en esa plataforma o en ese servidor, o en la nube incluso. Continuamos con criterios de auditoría. Los criterios de auditoría son un conjunto de requisitos usados como referencia frente a la cual se compara la evidencia objetiva. Como hemos mencionado, los criterios de auditoría pues es el conjunto de requisitos. Esos requisitos, ¿dónde los encontramos? Lo encontramos en la norma internacional, en ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, en los procedimientos de la organización, en los instructivos, en los manuales, en los requisitos legales, los requisitos reglamentarios, los requisitos de clientes, los requisitos de proveedores, requisitos de comunidad en los cuales la organización se haya suscrito quizás voluntariamente, la política también, ahí también encontramos pues los compromisos. Y si los criterios de auditoría son requisitos legales, incluyendo los reglamentarios, las palabras cumplimiento o no cumplimiento se utilizan a menudo en los hallazgos de la auditoría. Los requisitos pueden incluir políticas, procedimientos, instrucciones de trabajo, requisitos legales, obligaciones contractuales, incluso, entre otros, ¿no? Como estábamos mencionando. Los criterios de auditoría son una serie de documentos en donde vamos a encontrar los requisitos. Y aquí vemos que los criterios de auditoría, pues los vamos a comparar con las evidencias, ¿no? Las evidencias objetivas que nosotros vamos observando, que vamos recabando durante la auditoría, los comparamos con los criterios. ¿No? Y las evidencias pesan más que los criterios. Y ahí podemos ver si se cumple o no se cumple. La evidencia objetiva son los datos que respaldan la existencia o la veracidad de algo. En la evidencia objetiva, pues son esos datos, esa información, esos reportes que respaldan la existencia o la veracidad de algo, el cumplimiento o incumplimiento. La evidencia objetiva puede obtenerse por medio de la observación, de la medición, del ensayo o por otros medios. La evidencia objetiva con fines de auditoría generalmente se compone de registros, declaraciones de hecho u otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que también son verificables. Evidencia de la auditoría. Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que es pertinente para los criterios de auditoría y que es verificable. Hallazgos de auditoría. Resultados de la evaluación de la evidencia de auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría. Entonces acá vamos a
vamos a evaluar esa evidencia, eso es lo que hemos podido evidenciar a lo largo de la auditoría, frente a los criterios o los documentos que hemos mencionado anteriormente. Los hallazgos de la auditoría indican conformidad o no conformidad, ¿no? Si cumplen o no cumplen. Tenemos, como observamos en la figura, tenemos criterio de auditoría, lo contrastamos con la evidencia y obtenemos el hallazgo. El hallazgo puede ser pues una fortaleza, una observación, oportunidad de mejora o una no conformidad en caso no se cumpla. Los hallazgos de la auditoría pueden conducir a la identificación de riesgos, oportunidades para la mejora o el registro de buenas prácticas. Y si los criterios de auditoría se seleccionan de entre requisitos legales o requisitos reglamentarios, el hallazgo de la auditoría pues se denomina cumplimiento o no cumplimiento. Luego tenemos las conclusiones de la auditoría. Las conclusiones de la auditoría es el resultado de una auditoría tras considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la auditoría. Luego tenemos al cliente de la auditoría. Es una organización o es una persona que solicita la auditoría. En el caso de una auditoría interna, el cliente de la auditoría también puede ser el auditado o las personas que gestionan el programa de auditoría. Las solicitudes de una auditoría externa pueden provenir de fuentes como autoridades reglamentarias, partes contratantes o clientes existentes o potenciales. Aquí podemos observar que tenemos a los clientes de auditoría, quienes son los que solicitan el servicio. Aquí tenemos al auditor, que es quien ejecuta la auditoría, y al auditado, quien va a ser evaluado, ¿no? El auditado. Ahora, el cliente y el auditado pueden ser la misma organización o diferentes. El auditado. El auditado es la organización que es auditada en su totalidad o en partes, ¿no? Él es el auditado, la persona que recibe, la organización que recibe, que recepciona la auditoría, que pasa auditoría. El equipo auditor es una o más personas que llevan a cabo una auditoría con el apoyo, si es necesario, de expertos técnicos. Entonces, a un auditor del equipo auditor se le designa como auditor líder del mismo. El equipo auditor puede incluir auditores en formación. Continuamos. Y el auditor es la persona que lleva a cabo una auditoría. No es la persona que realiza, que ejecuta la auditoría. Es la persona pues, que va a realizar las entrevistas, es la persona que realiza mediante la observación las auditorías que han sido previamente planificadas. Y el experto técnico en auditoría es la persona que aporta conocimiento o experiencia específicos al equipo auditor. Por ejemplo, si se tiene un equipo auditor que va a ir a auditar una empresa, supongamos del rubro de construcción, pero dentro del equipo auditor ninguno tiene el expertise en el rubro de construcción, pueden solicitar un experto técnico, una persona que aporte conocimiento o experiencia específico al equipo auditor, ¿no? Para que vayan a auditar el tema más técnico, más de diseño, posiblemente. Es ahí cuando se solicita un experto técnico para que dé soporte al equipo auditor.
¿De soporte de qué manera? De soporte a través del conocimiento, a través de la experiencia de esa persona, de la persona pues que tiene expertise técnico. El conocimiento o pericia específicos se relacionan con la organización, la actividad, el proceso, el producto, el servicio, la disciplina a auditar o el idioma o la cultura. Un experto técnico del equipo auditor no actúa como un auditor. El experto técnico va a ser un soporte, una ayuda con el conocimiento y con la experiencia que pueda brindar, mas no actúa como un auditor. El observador es la persona que acompaña al equipo auditor, pero no actúa como un auditor, simplemente se limita a observar. ¿Quiénes pueden ser observadores? Pueden ser observadores aquellos auditores que están en formación o aquella persona que la organización o que el equipo auditor considere que esté presente durante la auditoría para que pueda observar todo el proceso. Sistema de gestión. Es un conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos. Ese es el concepto que tienen acerca de sistema de gestión. Un sistema de gestión puede tratar una sola disciplina o varias disciplinas, por ejemplo, gestión de la calidad, gestión financiera o gestión ambiental. Los elementos del sistema de gestión establecen la estructura de la organización, los roles, las responsabilidades, la planificación, operación, políticas, prácticas, reglas, creencias, objetivos y los procesos para lograr esos objetivos. El alcance de un sistema de gestión puede incluir la totalidad de la organización, funciones específicas e identificadas de la organización, secciones específicas e identificadas, o una o más funciones dentro de un grupo de organizaciones. Luego tenemos el concepto de conformidad y de no conformidad, que según la norma, la conformidad es el cumplimiento de un requisito y la no conformidad es el incumplimiento de un requisito. El requisito es la necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. Generalmente implícita significa que es habitual o práctica para las organizaciones y para las partes interesadas. El que la necesidad o expectativa bajo consideración pues está implícita. Un requisito especificado es aquel que está establecido, por ejemplo, en información documentada. Ahora vamos a tratar sobre los requisitos, los principios de auditoría. La auditoría se caracteriza por depender de varios principios. Estos principios deberían ayudar a hacer de la auditoría una herramienta eficaz y fiable en apoyo de las políticas y controles de gestión, proporcionando información sobre la cual una organización puede actuar para mejorar su desempeño. Tenemos 7 principios de auditoría. Los primeros 3 están dirigidos a los auditores. Los siguientes 4 hablan de la auditoría. El primer principio es la integridad. Luego tenemos la presentación justa, el debido cuidado profesional. Y los siguientes 4 son confidencialidad, independencia, enfoque basado en la evidencia, enfoque basado en el riesgo. La adhesión a esos principios es un requisito previo para proporcionar conclusiones de la auditoría que sean pertinentes y suficientes, y para permitir a los auditores que trabajan independientemente a alcanzar conclusiones similares en circunstancias similares. La orientación dada en los capítulos 5 a 7 con respecto a ISO 19011
se basa pues en 7 principios señalados a continuación. El primer principio, integridad. Integridad es el fundamento de la profesionalidad. Los auditores y las personas que gestionan un programa de auditoría deberían desempeñar su trabajo de forma ética, con honestidad y responsabilidad. Emprender actividades de auditoría solo si son competentes para hacerlo. Desempeñar el trabajo de manera imparcial, es decir, permanecer ecuánime sin sesgo en todas las acciones y ser sensibles a cualquier influencia que se pueda ejercer sobre su juicio mientras lleva a cabo una auditoría. Luego tenemos el siguiente principio, presentación imparcial. La obligación de informar con veracidad y exactitud. Los hallazgos, conclusiones e informes de auditoría deberían de reflejar con veracidad y exactitud las actividades de auditoría. Se debería informar de los obstáculos significativos encontrados durante la auditoría y de las opiniones divergentes sin resolver entre el equipo auditor y el auditado. La comunicación debería ser veraz, debería ser exacta, objetiva, oportuna, clara y completa. Entonces aquí en este principio debemos de informar con veracidad y con exactitud todo lo que se viene pues reportando hasta el momento. Se suele tener reuniones al finalizar el día de auditoría se suelen tener reuniones para poder informar al responsable sobre los hallazgos que se vienen encontrando, ¿no? Con la finalidad pues de evitar sorpresas el último día cuando se presente el informe de auditoría, cuando se realice la reunión de cierre. Luego tenemos el siguiente principio, debido cuidado profesional. Es la aplicación de diligencia y juicio al auditar. Los auditores deberían proceder con el debido cuidado, de acuerdo con la importancia de la tarea que desempeñan y la confianza depositada en ellos por el cliente de la auditoría y por otras partes interesadas. Un factor importante al realizar su trabajo con el debido cuidado profesional es tener la capacidad de hacer juicios razonados en todas las situaciones de auditoría. Entonces, cuando se va a auditar, también se debe de mantener, la aplicación de diligencia y juicio al auditar, tener bastante juicio al momento de auditar, al momento de preguntar, al momento de entrevistar al auditado. Porque la tarea que están desempeñando pues los auditores es de suma importancia y también es muy importante mencionar la confianza que han depositado en ellos, ¿no? Que el cliente de la auditoría ha depositado en ellos para que pueda realizar la auditoría, ya sea la auditoría interna o la auditoría externa. Y desarrollar la capacidad de hacer juicios razonados en todas las situaciones de auditoría. Luego tenemos el siguiente principio, confidencialidad, seguridad de la información. Los auditores deberían proceder con discreción en el uso y la protección de la información adquirida en el curso de sus tareas. La información de la auditoría no debería usarse inapropiadamente para beneficio personal del auditor o del cliente de la auditoría, o de modo que perjudique los intereses legítimos del auditado, ¿no? Este concepto incluye el tratamiento apropiado de la información sensible o la información confidencial. Entonces, cuando se realizan las auditorías, nosotros vamos a
observar, vamos a auditar documentos con información sensible o información confidencial, como pueden ser los resultados de análisis del laboratorio, como pueden ser el plan estratégico de la organización para poder auditar el contexto de la organización, entre otros documentos, en el tema de diseño, en el tema de planos, ¿no? Entre otros documentos. Entonces, siempre se debe de proceder con discreción en el uso y protección de dicha información. Y no debe de usarse inapropiadamente para beneficio tanto del auditor como del cliente de la auditoría, ¿no? O de modo que perjudique los intereses del auditado. El siguiente principio es la independencia. La independencia es la base para la imparcialidad de la auditoría y la objetividad de las conclusiones de la auditoría. Los auditores deberían ser independientes de la actividad que se audita, siempre que sea posible, y en todos los casos deberían actuar de una manera libre de sesgo y conflicto de intereses. Libre de sesgo porque la auditoría, recordemos que según definición, es un proceso sistemático y también pues mantiene su objetividad. Mantiene una objetividad porque está siendo comparado contra criterios, ¿no? Criterios de auditoría. No debería de tener sesgo y tampoco conflicto de intereses. Para las auditorías internas, los auditores deberían ser independientes de la función que se audita, si es posible. Los auditores deberían mantener la objetividad a lo largo del proceso de auditoría para asegurarse de que los hallazgos y las conclusiones de la auditoría están basados solo en la evidencia de la auditoría. Para las organizaciones pequeñas, puede que no sea posible que los auditores internos sean completamente independientes de la actividad que se audita, pero deberían hacerse todos los esfuerzos para eliminar el sesgo y fomentar la objetividad. Luego tenemos el enfoque basado en la evidencia. Es el método racional para alcanzar conclusiones de la auditoría fiables y reproducibles en un proceso de auditoría sistemático. La evidencia de la auditoría debería ser verificable. En general debería basarse en muestras de la información disponible, ya que una auditoría se lleva a cabo durante un periodo de tiempo delimitado y con recursos finitos. Debería aplicarse un uso apropiado del muestreo, ya que está estrechamente relacionado con la confianza que puede depositarse en las conclusiones de la auditoría. Por último, tenemos el enfoque basado en riesgos, el último principio. Un enfoque de auditoría que considera los riesgos y oportunidades. El enfoque basado en riesgos debería influir sustancialmente en la planificación, realización y la presentación de informes de auditoría a fin de asegurar que las auditorías se centran en asuntos que son importantes para el cliente de la auditoría y para alcanzar objetivos del programa de la auditoría. Bien, hasta aquí hemos continuado, hemos avanzado con la siguiente sesión. Entonces nos encontramos en el siguiente video. ¿Sí? Gracias.